reportaba un rechazo por parte de su familia y amigos para aquellas mujeres que ya tenían un diagnóstico de BPH por las pruebas. Y en base a todo lo mencionado es bastante importante recalcar que es responsabilidad del personal de salud cambiar esta percepción existente sobre el BPH. Ya para continuar, existen hoy en día diversas estrategias en salud pública y estas están basadas a un estudio realizado en Costa Rica en el año 2022, que fue el escudo trial, que básicamente evaluaba la posibilidad de poder administrar una única dosis de vacunación para VPH y poder comparar el nivel de anticuerpos que se lograba con una sola dosis de vacunación en comparación a los esquemas regulares ya establecidos. Y lo que se encontró es que básicamente los títulos de anticuerpos que se lograban con una monodosis eran bastante aceptables y casi iguales a los logrados con esquemas regulares. Es por eso que quise agregar esta parte de la resolución, no es parte del artículo, pero sí me gustaría mencionar que en enero de este año se publicó la nueva resolución ministerial de nuestro país, que justamente estaba basada en un nuevo esquema monodosis, donde básicamente lo que se busca no es cambiar los esquemas ya establecidos, sino buscar disminuir la brecha que existe hoy por hoy de vacunación en nuestro país. He puesto aquí un cuadro inicial donde se puede ver la cantidad y porcentaje de coberturas de vacunación que se vienen logrando. Sin embargo, sí se reporta determinado grupo etario, sobre todo chicos entre 14 y 18 años, que no logran o no han logrado acceder a la vacunación. Y es por eso que se plantea con esta nueva norma técnica colocar monodosis en aquellos grupos entre 10 y 18 años que no han podido acceder a la vacunación y con lo que se busca poder disminuir toda esta población no vacunada que a futuro lógicamente va a representar un grupo de riesgo para poder desarrollar VPH y aumentar la incidencia de cáncer de cervix en nuestro país. Y para continuar, en cuanto a las barreras estructurales, hay dos temas bastante importantes, ¿no? El tiempo de transporte que se reporta hacia los centros de salud y los hospitales se suman también con la demora de los resultados de citología. Y en toda nuestra población de los 8 países de Latinoamérica se ha reportado una media de más o menos 23 días para lograr obtener un resultado de citología. Si a esta media de 23 días le sumamos la dificultad de acceso y la distancia en cuanto al transporte para poder acceder y llegar a los centros de salud y hospitales, son dos factores bastante difíciles que sumados limitan mucho el acceso a la realización de un screening normal. Ya para terminar, es importante mencionar que en este artículo hemos tenido algunas limitaciones y la principal podría decir que es la disparidad de las muestras entre país y país, que lógicamente va a representar una limitación en cuanto a los temas culturales y de acceso al sistema de salud que tienen, debido a los diferentes sistemas de salud que se vienen involucrados, que vienen involucrándose en Latinoamérica, ¿no? Cada uno con sus distintas políticas de salud. Y para finalizar me gustaría igual dar un mensaje que básicamente considero bastante importante que tomemos en cuenta lo que ya se sabe y lo que se conoce, que ha funcionado en países que vienen siendo pioneros en la vacunación de VPH, como lo es Estados Unidos y Australia, que básicamente vienen con tasas bastante exitosas de disminución de presencia de VPH en su población joven y por tanto disminución de lesiones premalignas y malignas por VPH. Y básicamente lo que ellos proponen son 5 claves para mejorar los rangos de vacunación en su población. Lo primero y lo más importante es aprender sobre la vacunación y cómo esta ayuda a prevenir determinados tipos de cánceres. Lo segundo es informar, pero para informar nosotros tenemos que asegurarnos que todo el personal de salud esté o maneje la información importante y sobre todo acertada sobre la vacunación, porque es el personal de salud en todas las ramas de la salud, desde los técnicos, los enfermeros, los médicos, que están en contacto con los pacientes y que tienen que estar en la capacidad de poder dar información correcta para poder disminuir estas brechas. Lo tercero es la comunicación, lógicamente, de poder llegar a nuestros pacientes en cada oportunidad que tengamos y donde en cada oportunidad de contacto con nuestros pacientes siempre divulguemos la importancia y los beneficios de la vacunación del VPH y a raíz de ello, obviamente, recomendar cada que se pueda y en cada contacto la posibilidad de la vacunación con VPH, sobre todo si está incluida en los calendarios de vacunación. Y por último, efectivizar la vacunación, ¿no?
siempre administrarla de manera rutinaria en los pacientes que puedan acceder tanto de manera pública como privada a la vacunación, y con ello poder disminuir cada vez más las brechas existentes de vacunación y con ello disminuir las estadísticas de VPH en nuestro país. Agradecemos a la doctora Jimena por su participación excelente. Muy buena presentación, doctora. Bueno, este artículo es muy importante, ¿no?, para nosotros, para nuestra región de Latinoamérica, porque como usted lo ha dicho, más o menos el 90% de todos los casos a nivel mundial se concentran en los países de bajos y medianos ingresos, ¿no?, índice de desarrollo, ¿correcto? Y este estudio involucra 8 países, que considero es una muestra representativa de toda la región de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, hay algunas cositas que he podido notar, que sobre todo en las exclusiones, ¿no?, en los criterios de exclusión, han considerado solamente a pacientes, a personas que hablan español, ¿no?, o que viven en zonas urbanas. Considero que si incluimos a todas las pacientes que incluso hablan otro idioma, porque en el Perú, por ejemplo, tenemos poblaciones que hablan diferente idioma, probablemente las cifras sean peores, ¿no?, de lo que está mostrado ahora, ¿no? Entonces, creo que hay retos más grandes de lo que está presentado ahora, pero de todas maneras este trabajo es muy importante porque ya dije al inicio, es representativo de toda la región de Latinoamérica. Doctora, yo tengo una consulta una observación respecto a, usted comentó que la barrera individual más importante es la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa las cifras que usted ha presentado, vemos pues que aproximadamente el 57% de los pacientes saben que el VPH es una infección de transmisión sexual. Aproximadamente el 90% sabe que el VPH puede causar el cáncer, ¿no? Inclusive un 98% de los pacientes está consciente que es importante realizarse las pruebas de detección. Entonces, pero por otro lado, hay un 45% de los pacientes que no saben qué es el VPH, perdón, qué es la prueba molecular de VPH, nunca han escuchado sobre ella, según lo que estoy informo. Entonces, como que hay una contradicción. La paciente sí reconoce la importancia de la prueba molecular del tamizaje, del screening, del examen, de los controles preventivos, pero no conoce la mayoría sobre la prueba molecular de VPH, que es una de las pruebas más potentes dentro de lo que es la prevención secundaria, ¿no? Entonces, ¿usted qué opinión le merece esto? ¿A qué se debería? ¿Y qué podríamos hacer para solucionar esto? Sí, o sea, definitivamente lo que mencionas es bastante importante, ¿no? Porque si bien es cierto, las mujeres conocen sobre el Papa Nicolau y conocen sobre la importancia del acceso a este screening, conocen muy poco sobre el test molecular de BPH. Y si nos ponemos a comparar la sensibilidad de ambas pruebas, se ha reportado y se ha descrito una sensibilidad de aproximadamente un 30% de, de la prueba en general del Papa Nicolau, ¿no? E incluso hay algunos estudios realizados en Chile que reportan que para su población tienen una sensibilidad del 16%, donde lógicamente deja entrever que posiblemente en nuestro país tengamos una sensibilidad igual o menor en cuanto al Papa Nicolau. Y esto es bastante importante porque por más que nosotros nos dediquemos a hablar de la importancia del VPH y del screening, y obviamente la prevención primaria que hacemos al respecto, y la prevención secundaria, perdón, es importante entender que si nosotros no manejamos y no contamos también, porque no en todos sitios se cuenta con un test molecular para VPH, que es muchísimo más sensible y que nos va a ayudar a tener una prevención mucho más cercana con nuestros pacientes, es poco o no es lo mismo lo que se va a lograr con la prevención, ¿no? Obviamente es una brecha también económica poder contar con un test de PCR para todos, pero definitivamente si mejoramos el tema de conocimiento, le explicamos al paciente los diferentes tipos de screening que se pueden realizar y la comparación entre realizar un Papa Nicolau y realizar un test molecular, definitivamente el impacto que se va a tener con este tipo de pruebas y con una mucho mayor sensibilidad va a ser bastante importante. Entonces, se ha encontrado, digamos, por temas estadísticos, por el valor de P y por el intervalo de confianza, que el conocimiento es uno de los factores más importantes para las brechas en cuanto al acceso a la salud, y posiblemente se trate de esto, ¿no? Posiblemente se trate de que, si bien es cierto, saben que existe el VPH y saben que existen pruebas de screening, no conocen bien todas las pruebas de screening y las diferencias bastante importantes y bastante marcadas entre unas y otras.
Sí, muy bien, claro, es correcto, doctora. Incluso, pues, a veces el mismo personal de salud no conocemos bien sobre las características de cada prueba, ¿no? Usted bien ha dicho que la citología, el Papa Nicolau, tiene una sensibilidad en el Perú del 28%, ¿no? De manera global a nivel mundial es 50%, en Estados Unidos puede llegar hasta un 70%, entonces vemos mucha diferencia en la sensibilidad, porque obviamente es operador dependiente, y en Perú pues, estamos todavía muy bajo en ese sentido, ¿no? Y esto obviamente no se compara con la prueba, con el test molecular, el PCR del VPH, que llega a una sensibilidad del 95%, muy superior, ¿correcto? Pero a veces también, por ejemplo, el personal no manejamos esto y a veces creemos que el solo hecho de tener el VPH es suficiente para poder hacer algún tratamiento, ¿no? Cuando no necesariamente es así, porque si bien es cierto que el VPH es sensible, pero es menos específica que el Papa Nicolau, por ejemplo, ¿no? Tiene una especificidad del 90%, el Papa Nicolau puede llegar al 95%. Significa que no todos los que tienen VPH positivo van a tener alguna lesión, ¿no? Entonces es por eso que después uno procede a otro estudio que es la colposcopía, ¿no? Entonces es importante esta interpretación de los resultados, es importante que hasta a veces el personal de salud no manejamos bien y por ende el paciente no es bien manejado también. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta para la doctora, algún comentario, por favor. Doctor Guerra, me gustaría más bien una pregunta y quizás, ya que tenemos un buen grupo de médicos, que nos informen más o menos, por ejemplo, en cuántos hospitales o en qué hospitales están haciendo alrededor de Lima o quizás de la periferia o quizás de los departamentos que tengan esta prueba molecular de PVH, ¿no? Si es que alguno no puede dar un alcance, ¿no? Por decir, porque en hospitales nacionales, que son 11 a nivel nacional, no en todos se tiene esta prueba molecular. Por eso quería ver al grupo, si alguno nos puede dar un alcance. En Trujillo, por ejemplo, ¿no? Trujillo, Piura, ¿no? ¿Cómo están? Arequipa, Tacna, sí, que están haciendo, ¿no? En el centro, en Huancayo, ¿cómo están? ¿No? Si alguno tiene el conocimiento. Bien, sí, bueno, por la parte de salud en la libertad, hay temporadas en las cuales no hay vacuna, el paciente tiene que optar por ir a un estudio particular, pero hay temporadas en las cuales sí se estoquean, digamos, de varias vacunas y exigen al personal de salud pues que las logre sacar, ¿no? Entonces, el problema es que no es algo sostenible, es por temporadas, ese es el problema, ¿no? Sí viene, pero por temporadas. No sé cuál será la realidad en el MINSA. En el MINSA, la gran mayoría de pruebas moleculares que tenemos y que contamos están en los centros de salud, en los centros de segundo nivel, en los puestos donde se dedican en teoría a hacer mayor prevención. Y después tenemos el otro contraste en hospitales de tercer nivel que abarcamos gran cantidad de pacientes. No contamos, o por lo menos en la gran mayoría no se cuentan con pruebas moleculares. Y esto considero que sí es bastante complejo porque sí representa un limitante para el acceso, digamos, a este tipo de pruebas de un estudio, tal vez de patologías un poco más complejas, y también sobre todo a la gran población que abarcan los hospitales de tercer nivel, ¿no? Este es el primer punto. Y el segundo es que no se encuentran en todos los centros de salud este tipo de pruebas. Y entonces aquí viene la discrepancia entre qué paciente pertenece a qué centro de salud y quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a este tipo de pruebas moleculares. Y definitivamente esos son sesgos bastante marcados, ¿no? Es correcto, sí, efectivamente. Bien, doctora, ahora con respecto al tema de la vacunación, eh, en el estudio hablan que el 39% indica haber sido vacunada. Es una cifra bastante baja, ¿correcto? Teniendo en cuenta que la meta para vacunación es 90% según la OMS. Entonces la estrategia de la OMS tiene el objetivo de erradicar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, ¿no? Para el año 2030. Entonces creo que estamos muy lejos aún de poder nosotros llegar a esa meta, ¿no? Entonces, la población de peruanas, no sé si
estamos dentro de todo el estudio, que aproximadamente fueron 2.000, también se mantuvo ese porcentaje de vacunación también en las pacientes encuestadas peruanas, también más o menos del 40%, o fue mayor o menor más o menos. No, en nuestra población fue bastante menor, si bien no está reportado en las tablas porque no se hizo la discrepancia entre país y país. En nuestra población lamentablemente teníamos un porcentaje de cerca del 14% y un grupo de más o menos un 5% que mencionaba que no estaba al tanto si tenía o no tenía la vacunación. Pero hay un tema bastante importante y es que la media para la edad en nuestro país fue de 37 a 40 años. Y entonces hay que tener en cuenta que en nuestro calendario de vacunación, la vacunación recién está como parte del mismo desde el año 2011. Y por tanto tenemos este problema básicamente de acceso y de cobertura, donde el poder acceder en este grupo etario a una vacuna es bastante costoso. Y no todo el mundo, primero, que no tiene la información necesaria y segundo, que no tiene la capacidad adquisitiva para poder acceder a este tipo de vacunas. Doctor Guerra, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, doctor. Adelante, doctor César Valderrama. Bienvenido. Buenas noches. Primero, para agradecer su exposición, doctora. Quería preguntarle a usted y también a todos los presentes, de repente tenemos algún dato. Muy interesante lo de recibir una ampolla versus recibir 2 o recibir 3 ampollas. Y uno se forma el esquema de que tienen que ser 3 ampollas, porque si no, la protección no va a ser óptima. Pero quizás más adelante nos aclaren más los estudios y nos saquen de alguna duda sobre esto. Y quizás van a ser suficientes 2 ampollas o quizás una. Más o menos en esa misma analogía, yo quisiera preguntar si es que hay algún dato, si saben sobre, verdaderamente es más eficaz, hay más protección con la ampolla no navalente versus la tetravalente o la bivalente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, en torno a su pregunta, creo que es importante cada vez tener más información al respecto y hacer estudios con evidencia significativa, robusta, mayor metaanálisis y más tasas de muestras en cada población. Pero un estudio bastante importante que se realizó fue justamente el que menciono, que es el Escudo Trial del año 2022, que tiene un tamaño de muestra bastante importante, y que menciona que la diferencia entre los anticuerpos generados con una dosis versus 2 dosis están basados netamente y dirigidos ante BPH 16 y 18. Entonces, realmente limitándonos a eso, la información que tenemos con este tipo de estudios va netamente dirigida a la tetravalente en comparación a la nonavalente. Y este tipo de estudios, si les soy sincera, con la discrepancia de las dosis, una versus 2 o 3 según la edad de cada paciente, y sumado obviamente al tipo de vacuna que es la nonavalente y la tetravalente, sí es bastante importante porque no tenemos información robusta, no hay metaanálisis con buen tamaño de muestra para poder diferenciar entre el número de dosis y el tipo de vacuna que se está administrando, ¿no? Hablando netamente de otros tipos de BPH que no sean ni 16 ni 18. Además, me parece haber escuchado en alguna oportunidad que ese tipo de estudios se había hecho en forma retrospectiva en personas que por alguna razón no llegaron a recibir las 3 dosis y solamente recibieron 2, ¿no? Es decir, no estoy seguro si los trabajos han sido ya desde el principio aleatorizar a la paciente para que reciba 2 dosis o para que reciba 3, ¿no? Sino que han recibido 2 dosis, por alguna circunstancia no recibieron la tercera. En realidad el estudio que le menciono, que es el escudo, es un estudio de un ensayo clínico que actualmente se encuentra en fase 3 y que sí ha buscado poder diferenciar y tasar netamente los anticuerpos generados en aquellos que han recibido una dosis versus aquellos que reciben 2 dosis. Entonces, en ese estudio en específico sí me parece bastante interesante porque sí es prospectivo y sí va valorando los anticuerpos generados en los pacientes que reciben una dosis versus las 2 dosis. Muchas gracias. Sí, doctor. Al respecto, bueno, sí hay ensayos clínicos que están demostrando que una sola dosis puede ser suficiente tanto para generar una respuesta inmunitaria como para generar una prevención de las lesiones de cáncer malignas de cuello uterino e inclusive el cáncer de cuello uterino. O sea, eso hay una evidencia prospectiva de ensayo clínico, ¿no? Y en el ensayo 1
Y también hay ensayos pues, de no inferioridad, con su pregunta del tema de la nonavalente comparado con la tetravalente o la Cervarix, ¿no? Entonces, hay un fenómeno también de inmunidad cruzada, ¿no? En la cual la vacuna que te protege contra el genotipo 16 y 18 también te puede generar inmunidad contra otros genotipos, o sea, utilizando solamente la tetravalente, ¿no? O en todo caso la Cervarix, que tiene 16 y 18, ¿no? Entonces hay un fenómeno de inmunidad cruzada que también te ayuda a prevenir otro tipo de VPH, ¿no? Entonces todo eso, hay estudios, doctor, respecto a eso, como digo, ensayos clínicos que están dando esos datos, ¿no?, a tener en cuenta, y por eso que considero que una sola dosis es segura, es suficiente, ¿no?, desde mi punto de vista, y bueno, y además que ayuda a cubrir la brecha, como ha dicho la doctora, ¿no?, para el tema de lo que es la cobertura de vacunación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional de la audiencia. En todo caso, Permite una pregunta. Adelante, doctor, sí, por favor. Sí. Bien, entonces, de acuerdo a lo que la doctora nos ha presentado, y muy buena su presentación, tenemos la vacuna, tenemos el porcentaje de cribado y también el porcentaje de pacientes a tratar. Entonces, y tenemos un objetivo que se ha trazado la OMS, ¿verdad? Entonces, con el estudio que se ha hecho, doctora, hacia esas tres variables, llegaremos a la meta, Latinoamérica llegará a la meta que se ha establecido la OMS para eliminar el cáncer del cuello uterino. Yo lo que considero es que las nuevas políticas de salud pública, que no solamente se están dando en Perú, sino en varios países de Latinoamérica, van a ser de gran ayuda para poder disminuir la brecha en vacunación que tenemos, con obviamente estudios que dan soporte bastante significativo con la efectividad de administrar una dosis. Y no sabría decirle si vamos a llegar a la meta, pero definitivamente con la monodosis estamos en camino a poder disminuir estas brechas en salud que existen. Y sí me gustaría de todas maneras citar algunos estudios que ha realizado New England, por ejemplo, en Estados Unidos y Australia, donde muestran que lo que buscaban o las metas que buscaban lograr con la vacunación a 10 años se han logrado incluso en 2 a 3 años. Obviamente brechas bastante más estrechas en vacunación en toda su población joven. Entonces yo creo que pudiendo disminuir estas brechas en vacunación en esta población entre 10 a 13 años y el otro grupo de 14 a 18 años, como lo describe nuestra resolución ministerial sobre la vacunación de VPH, sí vamos a lograr bastante y probablemente mucho menos años de lo que esperamos, ¿no? Pero sí creo que la respuesta está en disminuir esas brechas en vacunación que tenemos. Doctorita, pero faltan dos variables más, que es el porcentaje de cribado. Acuérdense que tenemos un gran porcentaje de no vacunadas, y además el tratamiento de las lesiones de alto grado. Bajo esa perspectiva, ¿cómo estamos en Latinoamérica? ¿Se está llegando a cribado de más del 80%, llegando a un 90%? ¿Se está tratando por lo menos el 70% de las lesiones de alto grado? Porque también, considerando ello, va a ser bien difícil que lleguemos a la meta. Creo que nuestras brechas más difíciles van a ser el tema de tratamiento y el acceso a la salud que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una población que la de Lima no representa la totalidad de nuestra población, ¿no? Y los mayores índices de cáncer de cervix se presentan en zonas rurales, zonas no urbanas y zonas con difícil acceso a los sistemas de salud. Entonces, teniendo en cuenta eso, definitivamente el tratamiento en estas pacientes va a ser un tema bastante difícil de poder llegar, ¿no? Llegar a este 90% de tratamientos de lesiones de bajo y alto grado es bastante complejo y creo que va a ser nuestro principal punto débil en todas estas metas trazadas. Sí. ¿Me permite opinar, doctor Guerra? Adelante, doctor. Sí, es cierto que las brechas programadas por la Organización Mundial de la Salud son altas. Inicialmente se creyó que esto iba a lograrse por la vacunación de la prevención primaria, pero sin embargo hay una última publicación en julio en la cual la OMS está muy preocupada, que solamente somos 191 países en el mundo, pero solamente reportan 188. Pero de eso, la cifra global de vacunación en realidad llega al 20%. Entonces es muy alarmante. Acá en nuestro país es 14%, imagínense. ¿Por qué?
porque acuérdense que tenemos muchas regiones, en donde no nos olvidemos que hay África, un continente enorme, está el sur de Asia, entonces son países que tienen un bajo índice en totalidad, en el cribado, en la vacunación. A pesar de esto, se hizo estudios en Mali, se extrapoló si vacunábamos al 90% de la población, en donde se hace referencia a que sí cae el PVH, cae el tamizaje que tiene que realizar, porque los pacientes ya están curados, casi en 90%, 95%, entonces el futuro del tamizaje solamente va a ser el 5%, entonces es el futuro, pero sin embargo ese trabajo fue publicado con gran esperanza, pero sin embargo la realidad es que no se llega a esa cobertura. ¿Por qué? Porque hay otros intereses o otros factores o otras barreras, como la doctora nos falta, es que las políticas públicas de cada país. Si bien Latinoamérica tenemos el mismo problema, pero en realidad con el doctor García participamos en los protocolos y de las guías. Sin embargo, después de un año fueron cambiados, pero por parte económica, ¿no? Entonces lo mismo sucede en Ecuador, en Colombia, ¿no? Bolivia es peor, ¿no? ¿Por qué decirlo, no? Entonces, solamente entonces en estos 20 países que somos Latinoamérica tenemos el mismo problema, pero es por la política pública de salud. Entonces, la OMS se ha visto con este gran inconveniente, a pesar que hay vacunas ahorita, hay vacunas, acuérdense que las terapéuticas ya van a salir, y las de doble propósito, es decir, las terapéuticas más las preventivas o profilácticas. Eso es lo que va a salir. Y sobre la vacuna, con respecto a de Glaxo y Merck, con el doctor Valderrama nos habló algo, en ambas son efectivas, pero el problema está que en el Gardasil, a pesar de que el tetravalente y nonavalente, a los 5 años los anticuerpos para el 18 caen a 0. Entonces ese gran problema. Quiero que ustedes vean el inserto, que vean ustedes, va a ver que la propuesta que ellos plantean cuando hacen el Gardasil 9, duplican para dar inmunogenicidad del PVH 18. Mírenlo bien, pero a pesar de eso, su control también sigue siendo bajo. Entonces, acuérdense que tenemos 15 papilomavirus de alto riesgo. Entonces, Gardasil va a salir la Gardasil 15, por si acaso, para los 15 papilomavirus. Va a salir esto. Ya salió la vacuna de la China, ya salió la vacuna de la India, que para su población está siendo netamente efectiva, ¿no? Entonces, pero va a ser con los 15 virus de alto riesgo, ¿no? Y las vacunas terapéuticas que ya también están en fase 3, donde se ha demostrado incluso en estadios clínicos 1B1, que grande, que se ha logrado paralizar, ¿no? Tratamiento con la vacuna, imagínense, con la vacuna. ¿Por qué? Porque está abocado más con el generar más anticuerpos en la zona tumoral, citotóxicos en su totalidad. Entonces hay bastante bagaje cultural con respecto a este conocimiento de la vacuna. Está corriendo a 1000 por hora, pero sin embargo nuestros países, en nuestro continente de Latinoamérica, estamos muy bajos. Pero más creo que en el trabajo de investigación, perfecto, doctora, su trabajo, le felicito, pero también hay una variable que es la política pública de cada país, que es muy semejante porque les pongo el ejemplo que participaban muchos años, pero sin embargo todo era armonioso, todo era lindo, iba a ser libre, pero al final cambiaron todo por este problema. Ahora, la nueva guía, la norma técnica de la prevención de cáncer, ha cambiado totalmente. Regresamos al IVA. Ustedes quiero que vean si alguien lo tiene, regresamos al IVA, regresamos a ver y tratar. Y ya lo hemos discutido miles de veces, que es la que menos efectividad tiene, y que hay un sobretratamiento y hay un subdiagnóstico, hay todas esas cosas, pero sin embargo ya regresó. Pero esto es por un problema, circunstancia que los países en desarrollo como lo nuestro y en Latinoamérica, pues es económico netamente. Eso quería más o menos una opinión con respecto a lo que vengo tenido el conocimiento de estas informaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy buen aporte. No sé si el doctor Luis García nos puede explicar un poco lo que sucedió en Tumbes con respecto con el doctor José Rubiños sobre el IVA, porque el IVA está ahorita, el Papa Nicolau ya sale tercera elección, el IVA es segunda elección después de la prueba molecular de la norma técnica. No sé si nos puedes, ¿te acuerdas lo que se discutió en la OPS sobre el Tumbes con el doctor José Rubiños? El Perú tiene experiencia en IVA, sí tiene experiencia, tiene 2 experiencias, en Tumbes y en Tarapoto. Y mucho se promueve la de Tarapoto, que es ver y tratar. Pero cuando uno hace un análisis de los cuadros,
se observa que aproximadamente el 80% y un poquito más han tenido sobretratamiento. ¿Y cómo uno se da cuenta que hubo sobretratamiento? Porque compara la biopsia de pacientes que tuvieron tratamiento, pero solamente con diagnóstico de IVA. Entonces ahí uno ve que hay un sobretratamiento de más del 80%. Y eso no es inaceptable, ¿verdad? Entonces creo que lo mismo sucedió en Tumbes. También se comprobó de que el sobretratamiento solo con diagnóstico de IVA es mucho, demasiado. Y uno no puede estar tratando cuellos uterinos sanos, uno no puede exponer la salud reproductiva de una mujer. Ya, si bien es importante eliminar el cáncer de cuello uterino, especialmente sus lesiones premalignas, pero tampoco poniendo en riesgo la salud reproductiva de la mujer. Entonces, yo creo que, Gerardo, de que la sesión de noviembre o de diciembre sería un análisis de esta nueva norma técnica. Así como lo hicimos anteriormente, igual, para que todos, y promover esa reunión para ver, ¿se debe de aceptar y continuar con esa norma técnica o pedir nuevamente que la cambien como lo hicimos en su momento? Sí, dentro de la Junta Directiva se ha conversado este tema porque nos parece un retroceso más. Yo creo que es una buena ventana participar en este 21 de noviembre en Trujillo, donde se hable pues sobre esta norma técnica en la cual nos parece desde el punto de vista ¿no? académico errónea y como salud pública errónea totalmente, ¿no? Ya que ven y tratar que lo vimos en Tumbes fue un sobretratamiento de 32% y un subtratamiento de 8%, ¿no? Entonces es altísimo, entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, sigue abierto otra guerra, usted sigue dirigiendo, discúlpenos por el apetito de nosotros poder dar alguna información adicional. Muchas gracias, doctores. Buenos aportes de ambos doctores. No sé si alguien más de la audiencia desea aportar algo más, alguna duda, alguna consulta. Bien, bueno, bien, creo que no hay más participaciones y bueno, agradecemos pues doctor esta oportunidad y a la doctora por la gran ponencia que nos ha dado y bueno, no sé si tiene algunas últimas palabras. Doctor Guzmán, a ver, sí, díganos. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Le habla el doctor Frank Guzmán, presidente del doctor Campos. Con él hice la primera cesárea con mi hijo mayor. Le agradezco hasta ahora. Ahorita estamos laborando en Huaraz. Yo me dedico a la infertilidad aquí en Huaraz, en un sector privado. Voy a pedirles que tengan la mente un poco abierta, lo que les voy a comentar, porque es algo nuevo y innovador. Entonces, para la infertilidad nosotros nos hemos especializado en medicina regenerativa. Usamos desde el 2018 la ozonoterapia en ginecología. Entonces, si bien es cierto, la doctora muy bien ha presentado las estadísticas, y el gran problema es en la población marginal, la población de bajos recursos, pero la ozonoterapia es un tratamiento que ayuda mucho al PBH. Yo he tenido experiencias en uno de estos, vamos a presentar los casos, en la sociedad que se está formando de ginecología regenerativa. Nosotros usamos el aceite ozonizado en célula, en metaplasia, MICU1, etc. Hay mujeres que se embarazan y no se puede dar tratamiento en displasia severa, etc. Usamos la ozonoterapia como aceite ozonizado, aplicación en cuello uterino, claro que sabemos, pues el precursor es el PBH, y la insuflación de ozono en cuello uterino. Y tenemos buenos resultados. Después del parto, nuevamente realizamos el estudio, sacamos la biopsia y no aparece ni metaplasia. Entonces ya hay estudios
Y hay estudios en Italia en la cual se usa y han hecho el doctor Luca Ruccani, de terapia de ozono para prevención de cánceres de tracto ginecológico, relacionados principalmente con la PVH en pacientes infectados. Entonces es un tema de medicina regenerativa que se debe tomar en cuenta, es algo nuevo, innovador, y que realmente va a ayudar para el real tratamiento de las lesiones, e incluso del cáncer inicial en cuello uterino. Ahora, muchos de los colegas, cuando uno conversa en los congresos, yo no sé, hay reticencia en este tema, puesto que es un tratamiento que no es costoso, es un tratamiento no de una medicina complementaria, ni una medicina, sino es una medicina regenerativa, que no tiene nada que ver con medicación. Una de las grandes brechas es la vacunación, el tratamientos antivirales, etc. El ozono no es más que el oxígeno medicinal que pasa por un pequeño aparato y se convierte en O3, ¿cuáles son las propiedades? Es el único elemento antiviral reconocido, y eso se usó, ojo, en el COVID. En el COVID, el Hospital de Salud de Callao fue pionero y sacó de UCI a muchos colegas, etcétera, ¿no? Porque técnicamente no estaba reconocido como tratamiento aquí en Perú. Entonces es antiviral, antiinflamatorio, inmunogénico y regenerador. Entonces, el doctor Campos y ustedes que son de la sociedad del tema de cáncer de cuello, sería bueno incidir en este tema. Gracias. Si hay alguna pregunta, pues podría responder, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Claro, es importante resaltar que el VPH, realmente el objetivo del tratamiento es, de las pacientes que tienen estos problemas, no es erradicar el VPH, ¿no? Porque no, por el momento no tenemos ninguna opción terapéutica que esté avalada, digamos, por un estudio científico que erradique el VPH. El doctor Campos ha comentado sobre lo que está ahorita actualmente en proceso sobre las vacunas terapéuticas, ¿no? Que lo que intenta es hacer unos cambios en el sistema inmunológico para que combaten directamente el VPH, pero en la actualidad el objetivo del tratamiento, el objetivo es prevenir la infección por el VPH y prevenir la progresión de una lesión al cáncer, ¿no? Entonces, para eso tenemos niveles de prevención: la prevención primaria, que es la vacunación; la prevención secundaria, que es el tamizaje; y la prevención terciaria, que es ya el tratamiento del cáncer, ¿correcto? La prevención secundaria también alude a lo que es el tratamiento de las lesiones premalignas. Entonces, el objetivo, una vez que nosotros identificamos una lesión, es tratar la lesión, no el VPH. El VPH, por el momento no tenemos ningún tipo de método para poder erradicar el VPH. El VPH simplemente es el sistema inmunológico el que lo va a erradicar, ¿no? Y bueno, entonces lo que usted comenta, doctor, es interesante. Ahora, lo que usted me dice el tratamiento que usted refiere son para lesiones de bajo grado o de alto grado también, señor doctor Guzmán. Sí, claro, son lesiones de alto grado. He tenido experiencia porque gente que se ha embarazado y no se puede realizar, ya vienen con gestación de 4 o 5 meses o 20 semanas, se realiza insuflación de ozono. El ozono va con vía, es un gas, como le dije, que se convierte el oxígeno con una máquina de ozono médico. No es difícil. Entonces, esa que se pone en la columna para las hernias, la rodilla, etcétera, incluso hay ozono para la piel, ¿no? Y revierte. Entonces, esta es una ventana muy interesante, ¿no? Muchas veces uno no lee, pero les invito a leer los estudios. Hay muchos estudios. En Alemania, cada médico tiene su máquina de ozono. Estos estudios empiezan en Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial no había antibióticos, y todo el tratamiento es con ozono. Y el ozono es regenerador.
si uno ve que ayuda mucho, claro, no se erradica el PVH, pero sí previene cánceres del tracto ginecológico, y es un fundamento para poder desarrollar, es algo nuevo, porque si no vas a estar dando la vuelta y vamos a estar pegados solo de la vacuna, y entonces no tenemos nada que ofrecer, nada nuevo a los pacientes, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi opinión al respecto es que, claro, para cuando ya hay una paciente que tiene una lesión del cuello uterino, una lesión premaligna, existen tratamientos, pues, sobre todo lesiones de alto grado, obviamente, existen tratamientos excisionales y también hay tratamientos ablativos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo como ginecólogo oncólogo, es algo muy personal, aunque hay evidencia que dice que podemos tratar un NIC2, un NIC3 con tratamiento ablativo, ¿no? Así recomienda la OMS en diferentes días. Sin embargo, en mi opinión de ginecólogo y en mi experiencia que tengo, considero que cuando yo tengo un NIC3, el manejo indicado es el cono, es un tratamiento excisional, no ablativo, porque el cono nos permite obtener una muestra y nos permite descartar la presencia de un cáncer microinvasor, ¿no? Yo he tenido casos de pacientes que he visto en el cual han hecho tratamiento ablativo en el pasado y han venido con un cáncer, ¿no? Un cáncer ya obviamente, ¿no? En estadio avanzado. Entonces, debido a esto, a pesar de que hay evidencia, no hay guías que dicen que se puede tratar con tratamiento ablativo las lesiones de alto grado, por lo menos personalmente no comparto eso, y generalmente NIC3 les hago un cono. Y cuando es un NIC2 y es una paciente joven, pues les pido un estudio de inmunohistoquímica para valorar si realmente se trata de una lesión de bajo grado o de alto grado, ¿no? Bueno, ese es un tema de una discusión de otro tema, pero agradecemos la participación de todos los doctores que están el día de hoy ahora. Y bueno, doctor Gerardo Campos, le agradezco a usted también por la oportunidad, y no sé si hay algunas palabras para terminar la actividad. Sí, yo creo que muy interesante, un tema que se puede tocar en las sesiones siguientes, y que más aún si Fran conoce el tema, para ir conversando por la interna a ver cómo se puede materializar, porque genera un poco de discusión, genera un poco de dilema, entonces en la cual es una alternativa, a lo mejor hay un trabajo de investigación interesante, en la cual nos permite o nos va a permitir quizás tener otra idea, otro enfoque, ¿no? En determinados pacientes, de determinadas circunstancias, como mencionaba. Yo quiero, ya para finalizar, agradecerte, Juan Carlos Guerra, que estamos pronto en Trujillo, por tu excelente moderación, y en especial también la doctora Mirta Jimena Vázquez, que va a decir su nombre completo, que excelente exposición, y felicitarla que continúe con esta actividad académica, científica, de investigación, porque nos falta mucho por hacer, ¿no? En nuestro país, así como Latinoamérica, en el cual de hecho tenemos la misma conducta, el mismo problema, pero creo que si ponemos un poquito más de empeño hacia nuestras autoridades, creo que sí lo logramos. Una vez lo hemos logrado, ahora hay un retroceso, pero creo que sí lo vamos a lograr. Trabajos como ustedes son muy importantes, doctora Jimena, porque nos enriquece el conocimiento, nos da una realidad más de nuestro país. Así que le agradezco a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo. Voy a hacer una foto de recuerdo que siempre... Gerardo, Sí, si me permite, sí, solamente invítalos y manifiéstales de que somos sede del Congreso Latinoamericano. Sí, estamos el próximo año, el año 2026, nosotros asumimos la presidencia, pero sin embargo se cruza con el Congreso Mundial. Entonces, dentro de los estatutos está que cuando sucede ese mismo año, Latinoamérica se suspende y se hace al año siguiente, a lo mejor 2027, pero igual Perú ya por primera vez en la historia asumimos, ¿no? Liderazgo en Latinoamérica con este tema de la colposcopía y prevención del cáncer uterino. Y vamos a requerir de todos ustedes para participar en este evento magnífico, que Perú va a estar a la vanguardia, igual que todos, con trabajos de investigación, publicaciones, el congreso en sí que genera, ¿no? Y más aún con los representantes de toda Latinoamérica. Nos quedan pendientes también dos exposiciones, uno es el doctor Taxa y otro es el doctor Fernandini. El doctor Taxa nos va a hablar sobre biomarcadores en la prevención, diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores en cáncer de cuello uterino, y el doctor Fernandini nos va a hablar sobre penoscopía y perinoscopía, como finales en diciembre. Así que nos quedan todavía pendientes dos exposiciones más, y les agradezco